todo lechoso. O sea, cuando digo lechoso venía así toda blanquecina el agua, el río. ¿Y eso a qué se debe, por ejemplo? Ahora muchos dirán, eso es el cambio climático. Es parte del cambio climático. Se está desglaciando los nevados que tenemos ahí en los cerros. Y eso pasa por morrenas o por estratos morrénicos. ¿Y los estratos morrénicos qué tienen? Carbonatos, calizas, sílice, arsénico, aluminio. Esas cosas tienen. Y eso le dan al color, sedimentos. Mucho material calcáreo, por ejemplo. Entonces, esos son los que están, por ejemplo, los problemas que salen ahora. En la parte, bueno, eso es en la parte de sierra. En la parte de costa, en los pozos también es otra maravilla para poder ver qué características es la que tiene el agua en los pozos. Entonces, por eso yo a los chicos les digo siempre, si tú no quieres hacer laboratorio para determinar tu régimen real de tus desarenadores, simplemente tu visita de campo, por criterio, tú puedes definir cuál de los modelos vas a usar. ¿Algo querías decirme? Sí, justo lo que el colega dice es bien cierto. Tú vas al ministerio y los del ministerio, porque ya están sentados en una mesa, piensan que son los máximos, ¿no? Y todos lo agarran de reglamento y lo malo es que algunos ni solución te dan. De frente dicen, está mal, ya, chau, te botan, ¿no? Así como seguramente les ha tocado a mí, por ejemplo, como yo he estudiado en la Nacional allá en Huaraz, había profesores que, no, está mal, corrige, pero no te daban solución. No te decían que en qué estabas mal. Igualitos son los evaluadores, ¿no? Igualitos, ustedes cuando sean evaluadores, en algún momento, no sean iguales, sino planteen la solución adecuada. Y para eso tienen que conocer. Para que tú le discutas a un evaluador del ministerio, tú tienes que tener el mismo conocimiento que él tiene. Tienes que discutirle tal norma con tal norma, tal reglamento con tal reglamento, tal consideración con tal consideración. A un evaluador lo dejas callado cuando le demuestras por qué has usado eso. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hicimos una evaluación para una planta de allá, yo también trabajo para municipalidades haciendo algunos proyectos, pero más me he dedicado a la parte privada, ¿no? O sea, yo trabajo más con privados. Por ejemplo, he hecho plantas para Duke Energy, he hecho plantas para San Fernando, ¿no? Plantas de tratamiento. Y por ejemplo, cuando yo discuto con los evaluadores de la ANA o de Digesa, ¿no? Y lo bueno es que una de esas empresas, por ejemplo, el San Fernando, por ejemplo, te permite antes de hacer su estudio, por ejemplo, dice, ingeniero, usted necesita hacer un modelamiento de laboratorio, hay que hacerlo, te dice, ¿no? Contratan a un laboratorio de una universidad, de tal universidad, y lo hacemos, ¿no? Y por ejemplo, un evaluador en campo, cuando tú quieres discutirte de dónde sacaste dato, tú le demuestras y aquí está el análisis del laboratorio que se ha hecho, ¿no? Igualito, yo les sugiero, o sea, quizás me dice, ingeniero, pero eso, pucha, ¿cuándo lo voy a hacer yo si yo trabajo solo como proyectista? Pero para eso está tu universidad, tu alma mater, ¿no? Donde te pueden dar el apoyo, el soporte, ¿no? Ahí es donde realmente vemos a las universidades, que realmente son, por ejemplo, a mí esto de la SUNEDU, por ejemplo, del licenciamiento, que eso están haciendo ahora creo que en las universidades, me parece interesantísimo, porque ahora sí verdaderamente se va a ver quiénes sí hacen bien la educación. Porque esto, lo que yo les enseño, ahorita les enseño en pizarra, o proyectado, ¿no? En pizarra también. Pero más bonito es hacerlo en campo, con tu tina, con una tina, con lo que tú quieras, y lo haces y lo demuestras. Y te vale la universidad, ni qué decir. Yo he callado a un evaluador haciendo mi tinita de sedimentación. Aquí está mi prueba de sedimentación, me salió tanto, y validado por la universidad, porque lo hicimos en la universidad. Y el evaluador no me dijo nada, me dijo, ya, me dijo, ya, te voy a consumir así, ya, sí, ¿no? Todo despreciativo, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero es bien cierto, a veces muchos de los evaluadores que están en el ministerio, por ejemplo, nunca salen a campo, nunca. Yo conozco a un par de ellos que nunca ni expediente que lo han hecho, pero están ahí, pues a veces muchos tiene que ver el favor político también, ¿no? O sea, a veces no todo por meritocracia llegas pues a esos puestos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hubo una convocatoria del Ministerio de Vivienda, se subieron, ¿no? Hubo un montón de puestos por cubrir en todas las regiones, ¿no? En La Libertad, en Ancash, todo.
¿no? Entonces, hay, por ejemplo, hay mucha gente de peso. Por ejemplo, allá, yo tengo un bastante respeto por los ingenieros civiles, por ejemplo, porque en otras regiones, por ejemplo, la ingeniería civil es la que ha desarrollado más ingeniería sanitaria, ¿no? Y hay muchos ingenieros civiles que se consideran más sanitarios que civiles, ¿no? Yo tengo unos amigos, por ejemplo, que cuando así dictan sus clases o te dan una ponencia de algún diseño, dicen, no, yo soy civil, pero de profesión, pero de corazón soy sanitario, te dicen. Porque, o sea, toda su vida han trabajado en saneamiento, en agua y desagüe, ¿no? En agua y desagüe. Hay señores que tienen una trayectoria muy buena en lo que son proyectos, ¿no? Entonces, la idea es, cuando tú tienes ese tipo de problemas, por ejemplo, para validar eso, tú tienes que siempre referenciar en tu expediente técnico de dónde tú estás sacando la fórmula, o qué modelo estás utilizando, a qué condición estás utilizando. A veces el evaluador te dice, no, pero esto no guarda relación, y a veces es cierto. Es que lamentablemente, como les digo, si te gusta esto, tienes que meterte a esto. Si te gusta agua y saneamiento, métete. Porque agua y saneamiento no solamente, disculpen que quizás soy duro con estas palabras, no solamente es estructuras. No solamente es hacer bonito el canal o bonito el desarenador estructuralmente hablando, sino es saber qué tipo de agua voy a tratar. Es como cuando tú te metes a un trabajo y tienes que lidiar con un montón de gente que no conoces, nunca has tenido contacto, pero te adaptas a ellos porque tienes que conocerlos, ¿sí o no? Igualito es el agua, conoce el agua, conócelo, tienes que conocerlo. Si no lo conoces, va a ser bien complicado que tú puedas proponer algún tipo de tecnología que sea adecuada. Porque como dice su colega, es bien cierto. Hay evaluadores, por ejemplo, yo también, a veces digo, ¿no? Yo tengo, cuando los chicos me traen su trabajo, y por ejemplo me dicen, sólidos suspendidos, 10, sólidos totales, 5. Mentira. Mentira. ¿Cómo va a ser sólidos suspendidos más que los sólidos totales? Si los sólidos totales son la suma de sólidos suspendidos más sólidos disueltos. Tiene lógica, pues. Igual como cuando viene, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno amoniacal, 5. Nitrógeno Kendall, 80. En la vida. En la vida. No tiene lógica. Entonces, así igualito. ¿Y eso por qué lo sé? Bueno, yo lo sé porque me he formado 5 años en esto. Pero si ustedes quieren saberlo, yo les digo que si les gusta saneamiento, métanse al mundo de saneamiento. Porque saneamiento, como les digo, no solo es hacer estructuras de saneamiento, sino es averiguar todas las consideraciones básicas, criterios y modelamientos físicos, químicos y biológicos. Hace rato cuando empecé la clase les dije, la ingeniería sanitaria es la mezcla de un civil, de un químico, de un biólogo. De esos tres sale esta carrera. Porque el químico con la parte química, el biólogo con la parte biológica y el civil con la parte... Ahí me faltaba el hidráulico. Y el hidráulico con la parte de hidráulica. Esas 4 áreas es la que uno tiene que tenerlo acá, así, para que te guste agua y saneamiento. Porque si no, si vas a seguir champeando, diciendo, ya, le meto tal, a veces te va a tocar un evaluador, puede ser un sanitario, que rápidamente por la relación te va a decir, ah, no, acá está mal, lo que seguramente te pasó. O bueno, la experiencia, la pregunta que me dices, ¿no? Bueno, y el principio básico de aquí, de los desarenadores, es más que todo la condición hidráulica, ¿sí? Justamente acá está un pequeño esquema de cómo es el modelamiento de las partículas discretas, ¿no? Que justamente cumplen esta trayectoria, ¿no? Entran con el agua, y van a sedimentar. Acá hay 2 consideraciones que hay que saber bien claras, ¿no? La velocidad horizontal, que es la velocidad que ingresa el flujo desde el inicio hasta el final. La velocidad vertical, que es la velocidad de caída, ¿no? Son 2 velocidades, o son dos criterios totalmente distintos. En los libros de diseño, ahorita vamos a ver un modelo de diseño, cumplen cierta relación, ¿sí? Al momento de hacer el diseño de los desarenadores. Y acá tenemos justamente el cálculo para determinar el tiempo de retención, ¿no? Tiempo de retención es igual a la longitud entre la velocidad horizontal. O también es igual a decir la altura sobre la velocidad de caída o la velocidad de descenso. Y esto también es igual a decir longitud entre caudal entre h por b. ¿Correcto? H qué cosa es la altura y b qué cosa es el ancho del canal. Entonces con esto yo ya estoy dimensionando. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Yo estoy dándole las dimensiones al tanque del sedimentador que estoy yo proyectando. Y acá también igual, ¿no? Acá yo puedo hallar esta relación a través ya del área
superficial, ¿no? Ese, por ejemplo, es un parámetro, un criterio de cálculo que se evalúa en las plantas, ¿no? El área superficial que tiene el desarenador o el presedimentador. Porque muchos de los desarenadores que se diseñan, por ejemplo, en el caso de Otusco, por ejemplo, el desarenador estaba ahogado. Y cuando digo ahogado, ¿a qué me refiero? De que su área superficial ha sido rebasada, ¿no? O sea, que el agua se rebosaba del tanque. Mucha agua ya, o era un defecto de diseño. Es un defecto de diseño, ¿sí? Porque a veces no hay culpa del constructor cuando el diseño está mal, pero también hay culpa del constructor cuando modifica el diseño. Lo que una vez, por ejemplo, a mí me pasó que hicieron un diseño de un tanque Inhofe, ¿no? Que es un tanque de sedimentación grande, donde todo el desagüe lo mandaron al lecho secado de frente, ¿no? ¿Eso por qué? Porque no respetaron el sistema de tratamiento, cómo funcionaba en el sistema de tratamiento. Y esos son defectos ya de construcción, porque en el plano estaba, pero en la construcción lo hicieron diferente, ¿no? Entonces son cositas ya que... Y justamente lo que hace rato les decía, miren, ¿cómo determino la velocidad de sedimentación? La sedimentación, entonces, sedimentarán las partículas que tienen la velocidad de sedimentación mayor que h sobre t. Eso es lo que nosotros hacemos en la universidad, ¿no? Hacemos nuestro tanquecito, medimos el tiempo por cada altura y determinamos velocidad de sedimentación. Y con eso diseñamos. Y aquí está justamente el modelito, ¿no? Y justamente lo que hace rato les hablaba, la tasa de sedimentación o velocidad de sedimentación. Y en los libros, y obviamente en la norma, también te recomienda que para este tipo de plantas, de unidades, perdón, los valores más o menos están entre 2 a 10 metros cúbicos por metro cuadrado por día de diseño. Y por ejemplo, si te tocan evaluadores chinchosos, espesos, así como tengo varios amigos en el ministerio, siempre te van a pedir que tus tasas lo representen en estas unidades, metro cúbico por metro cuadrado día. A veces uno pone metro día o metro por centímetro por segundo de frente, ¿no? Que es lo común que siempre se hace en los libros. Pero a veces hay evaluadores que dicen, no, yo quiero en tasa hidráulica real, que es esta, ¿no? Metro cúbico por metro cuadrado día, ¿no? Que esa es la tasa que por hidráulica conocemos. Muy bien. Y bueno, aquí está justamente lo que hace rato les decía, así lo puse. Miren, aquí están los diferentes tipos de materiales, ¿no? Miren, grava, arena fina. Y por cada grava y arena fina existe un límite de diámetro de partícula. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ese límite de partícula me va a dar un Reynolds. Aquí está, ve. El número de Reynolds, ¿correcto? Ese Reynolds me va a dar una velocidad de sedimentación. Obviamente cuando son gravas grandes es un flujo transicional, pero cuando son elementos más finos son flujos laminares. ¿Sí? Son flujos laminares. Y de esa manera, utilizando la fórmula de Stokes, aquí está, que es la más común, la que todos diseñamos, o si no la de Allen o la de Newton, que también se aplican, ¿no? Por ejemplo, lo que a mí me sorprendió bien bonito fue, por ejemplo, hay una empresa allá en Lima que se llama Spenafish, es una empresa de tratamiento de agua residual. Por ejemplo, con ellos yo he diseñado unos sedimentadores, bueno, en este caso para desagües, desarenadores, para desagües, y ellos utilizan, por ejemplo, la de Newton. Me pareció bien raro, ¿no? Porque dije, qué raro la de Newton, ¿por qué usan? Y era justamente porque ellos trabajan con la norma americana, ¿no? Y la norma americana pues trabajan con los newtonianos, con Newton en este caso, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con el Stokes, que es la más internacional, ¿no? Entonces, así, hay modelos que te sirven para calcular las velocidades. Inclusive tú puedes hacer una comparación, ¿ah? Por ejemplo, ahora estamos en la universidad haciendo una comparación, están haciendo justamente ahora la comparación entre estas tres fórmulas, ¿no? ¿Cuál de esas tres fórmulas cumple la verdadera velocidad de sedimentación? ¿No? Y con estos tres modelamientos matemáticos es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si un evaluador en el proyecto te dice, ingeniero, ¿con qué sustento usted hace esto? Mándale la tabla del Stokes, y esto tienes que anexarlo, pe. A veces muchos cometen el error en los expedientes no anexar en la memoria de cálculos. Por ejemplo, cuando te dicen memoria o ingeniería de proyecto, ¿no? Ingeniería de proyecto, memoria de cálculos, tú describes toda la parte de tu diseño. Ahí, en esa parte de descripción, tú debes colocar de dónde, qué fuente estás utilizando estas fórmulas. Y en la parte de anexos ya de tu mismo estudio de ingeniería de proyecto, memoria de cálculos, ahí colocas esta tabla, ¿no? Ahí colocas la tabla para que tú lo mandes de frente. Y encima le dices al evaluador, verificar anexo tal, le pones. Lo verifica rápido. No se hace mucho el lío,
al momento de verificar cuando está con toda la referenciación posible, ¿no? Y hay a veces evaluadores que son así. Muy bien, y acá tenemos otro también. Acá tenemos, por ejemplo, otro dato importante. Las velocidades de hundimiento también, justamente que se relacionan con la sedimentación para diferentes diámetros. Miren, porque estos son los diámetros que se estiman justamente de acuerdo a la caracterización que se hace a las arenas en los desarenadores, ¿no? ¿Qué diámetros son? ¿Correcto? Y eso obviamente tiene que pasar pues así. ¿Cómo hacemos, cómo se debería hacer realmente un ensayo para saber qué diámetro es? Obviamente primero deshidratar esto, las arenas, ¿no? Hacer el deshidratado de arenas, y después de deshidratado hacerlo pasar por las mallas, ¿no? Para saber qué tipo de diámetro es el que está quedando al final, ¿no? Y con ese diámetro sacar qué velocidad es la que provoca el hundimiento en las unidades de concreto, ¿no? Este es un desarenador, ¿no? De doble cámara que funciona en paralelo, ¿no? Para conducir agua, ¿no? Acá tenemos un modelito bien simpaticón. Bueno, acá hay varias imágenes de algunas unidades de desarenador y presedimentadores. Por ejemplo esta, ¿no? Cuando está en plena operación. Acá fácilmente se puede ver justamente que hay bastante exceso de sólidos, por ejemplo, ¿no? Por el mismo color del agua, ¿no? Por el mismo color del agua. Y también en la parte del fondo, por ejemplo, este es un presedimentador. En la parte del fondo, acá existe un ducto justamente para evacuar, ¿qué cosa? Las arenas. Y a veces eso es lo que en muchos de los diseños por ejemplo, este es un presedimentador, ¿no? O un sedimentador de flujo horizontal, así se le llama, ¿no? Que se aplica en las plantas potabilizadoras. Por ejemplo, a veces es bien común en los diseños, cuando nosotros hacemos desarenadores, no colocar la válvula de evacuación de lodos, o mejor dicho, de arenas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en los diseños? Perdón, me pasé. Ya, a ver, allá. Acá, por ejemplo, este por ejemplo es un esquema de un presedimentador, ¿no? Igual que cumple casi en todas las unidades de sedimentación, ¿correcto? Acá yo voy a tener mi zona de entrada, la zona de sedimentación en sí, la zona de salida y la evacuación del agua que sale ya sedimentada. Y la parte del fondo voy a tener una zona de lodos. La pregunta es, ¿cómo evacúo estos lodos? O esas arenas. Tengo que tener una válvula, pues, porque por siempre carga hidráulica puede evacuar sin ningún problema. Pero ustedes van no es para hablar mal, pero hay proyectos, por ejemplo, que hizo Foncodes en el 90, 92. Muchos de los desarenadores, yo por ejemplo he visto varios allá en la zona rural, muchos de los desarenadores, tanto para agua, para desagües y para agua potable, no tienen cómo evacuar lodo. Y se satura la planta, se ahoga la planta, ¿no? Entonces, eso es un defecto que ustedes al momento de evaluar o al momento de diseñar tienen que colocar su válvula para evacuar los lodos, o mejor caso, mejor dicho, las arenas, ¿sí? Porque eso es lo que malogra la operación del proceso. Bien, acá hay un pequeño cálculo de diseño que justamente yo les había preparado para poder ver cómo se calcula. Es un cálculo básico, ¿sí? De cómo estimar el diseño del desarenador, ¿no? Lo único que hay que tener en cuenta es el caudal, ¿sí? ¿Qué caudal es el que vamos a tratar? En este caso 17.5 litros por segundo. El diámetro, esto es importante, el diámetro. Hace rato yo les decía, ¿yo cómo defino ese diámetro? Les preguntaba, ¿no? Bueno, en mi especialidad a nosotros nos han enseñado a determinarlo pues en laboratorio, ¿no? Yo lo determino en laboratorio, en los ensayos, ¿no? Pero cuando no tienes esa facilidad, lo único que tienes es tener buen ojo crítico, sí, ojo de buen cubero, como se dice, ¿no? Es como una vez yo cuando empezaba la carrera, un operador, justo íbamos a hacer un diseño de una planta de agua. Me decía, no, ingeniero, ese es el río que vamos a captar. Le ha puesto una gaseosa que, ¿cuánta turbidez tiene? Así al ojo, me dice. Así, al ojo, me dijo, así al ojo, ¿cuánta turbidez tiene? Y yo te apostamos una gaseosa. Ya, pues le digo, ya vamos a hacer pues la apuesta. Entonces, sacamos el agua y teníamos que decir un valor pues de la turbidez. A ojo nomás, ¿ah? Entonces yo dije, ya, esta tiene 15. Y el pata también dio su número, pues. Dijo, esto tiene 30, de 30 a 35.
A veces uno cuando no tiene experiencia pues, lo agarra, ¿no? Tiene 15, ¿no? En cambio el pata tiene un rango, ¿no? Dijo de 20 a 30, dijo. No, perdón, de 25 a 35 creo dijo. Y trajimos el turbidímetro, porque vinimos con turbidímetro porque teníamos que hacer la inspección en campo. ¿Quién creen que ganó? Bueno, me ganó el operador. Porque a su buen ojo, al toque dio que tenía 32 UNT, ¿no? En cambio yo como era chibolito, pues no recién estaba empezando, 15 dije, así, ¿no? 15. Y no le di, pues no le atiné, ¿no? Y para esto, por ejemplo, si tienes buen ojo, ¿no? Cuando vas a campo, es lo más recomendable es que siempre te guíes de algunas experiencias o antecedentes que tengan los en la elaboración de expedientes, ¿no? Y del tipo del agua también. Por eso digo, es importante el tipo de agua, caracterizar el tipo de agua. No solo la caracterización lo hace el laboratorio, sino tú también a través de obtener parámetros de diseño. Y aunque a ustedes les voy a quedar chinchoso, estos parámetros que y más lo que hacemos en floculación y decantación, todo es en laboratorio. Todo es en laboratorio, nada está asumido. Todo lo hacemos en laboratorio. Nosotros tenemos un test de jarras en la universidad, tenemos dos test de jarras. Un test de jarras es para la parte de hacer la parte formativa, la parte académica, mientras que el otro test de jarras es la parte de servicio, que nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, determinamos el diámetro de la arena, en este caso vamos a hacer una arena que tiene 0.010 centímetros, ¿sí? Y aplicamos la fórmula más general, que es la fórmula de Stokes: densidad de la arena, gravedad, el peso, la densidad del agua y la viscosidad. ¿Y la viscosidad dónde sale? ¿En función a qué? A la temperatura. Sí, a la temperatura del agua, ¿sí? En función a eso yo saco el valor. Y también, acá por ejemplo hay un dato bien importante. A veces nosotros no hacemos la comprobación. Por ejemplo, hacemos la comprobación con Stokes y también usamos la fórmula general de velocidad a través de Allen, que es esta de aquí, ¿no? Y miren, si calculamos por ambos métodos, se supone que la velocidad debe estar cerca, aproximada, por no decir que deben ser iguales. Tanto en Stokes como en Allen, 0.89, 0.81. Aplicando la misma. ¿Qué cosa he aplicado? Densidad, viscosidad y diámetro. El otro también igual, diámetro nada más. Diámetro. Se supone que debe ser igual. Sí, ¿se entiende hasta ahí, no? ¿Sí? El otro, cumplir el régimen. Hallamos Reynolds, velocidad, diámetro y viscosidad. Si es menor a 1, debe ser laminar. ¿Sí? Debe ser laminar. Y con eso estoy garantizando el régimen. Por lo tanto, estoy asegurando ¿qué cosa? Que sí va a sedimentar, ¿no? Que sí va a sedimentar. Velocidad de arrastre. La fórmula: 161 por diámetro a la 1 medio, me sale 16.10 centímetros por segundo. ¿Esto para qué lo hay? Justamente para relacionarlo con la velocidad horizontal. Esta velocidad de arrastre es la velocidad de caída, ¿no? La velocidad de caída del flujo, ¿correcto? Acá hay dos A, no se olviden. Velocidad de sedimentación. ¿Pero de quién? De la partícula, ¿correcto? Velocidad de arrastre, ¿de quién? Del flujo, ¿correcto? ¿Sí? Y la velocidad horizontal, ¿correcto? Son tres velocidades, ojo, no son solamente dos, sino son tres velocidades. Aplicando la misma relación, velocidad horizontal 0.5 por la velocidad de arrastre, me sale 0.8. ¿Cuál es la relación? Que la velocidad horizontal debe ser menor a la velocidad de arrastre. ¿Cumple o no cumple? Casi por la mitad, ¿no? Entonces está bien, ¿sí? Porque está cumpliendo que la velocidad horizontal, o sea, la de caída, es de 8 y la velocidad de arrastre es la de 16. ¿Sí? Está menor, ¿no? Entonces está cumpliendo. Para arena fina está ok. ¿Sí? Está cumpliendo con el cálculo, ¿correcto? Ahora con eso, ahora sí ya puedo dimensionar el área. ¿Sí? Entonces ya tengo el área, tengo la velocidad, solamente me sale el cálculo, la relación entre el caudal. ¿Cuánto era el caudal? 17, ¿no? 17.5 entre la velocidad horizontal que he calculado, 0.8, me sale un área de 0.22 metros cuadrados, ya redondeando, ¿no? 0.22 metros cuadrados. Acá también tengo que calcular la profundidad H y el ancho del canal de sedimentación, ¿no? Acá me da la relación que ancho es igual a 2 veces la altura, y H es igual a la altura, es igual al área total entre el ancho del canal, ¿correcto? Al final acá tengo la relación H es igual al área total entre 2 elevado a la 1 medio.
H 0.331 y altura 0.66. Por procesos constructivos, esto lo redondeo, pues, ¿no? A longitudes que sí puedan ser constructibles, ¿correcto? Constructibles, ¿ya? 0.33 y 0.66. Y al final voy a determinar el área de la zona de sedimentación, que es la relación entre la velocidad de arrastre y velocidad de sedimentación por el área total. Y esto me va a dar un área de más o menos 1.98 metros cuadrados. Después determino la longitud de sedimentación. Longitud de sedimentación es igual a decir área superficial entre el ancho, que me da una longitud de 3 metros. Y bueno, la longitud final o total de del sedimentador es 1.25, o sea, 25% más, ¿no? 25% más para asegurar la buena carga del desarenador, que al final me da una longitud total de 3.80 metros, ¿sí? 3.80 metros para el caldo, ¿correcto? Y así puedo también calcular el diámetro del bypass cuando es necesario. Ojo, por ejemplo, yo puedo dimensionar un bypass cuando yo tengo un desarenador, pues o mejor dicho, cuando tengo un caudal bien chiquito, ¿no? En este caso que es 17 litros por segundo, que es un caudal pues relativamente pequeño. Pero en cambio cuando tengo caudales, por ejemplo, caudales que pueden ser por encima de 30 litros por segundo, yo diría hasta de 20 litros, 40, 50, 60 litros por segundo, ya puedo diseñar ya dos desarenadores en paralelo, ¿no? Dos en paralelo, ¿no? Para caudales que pueden ser menores a 20, bueno, puedo diseñarlo con uno y hacer su bypass, como el que estamos haciendo, ¿no? Pero si no, hay que diseñarlos en paralelo, dos en paralelo, ¿no? Para hacer el... Claro, y además, si tú vas a la parte normativa también te exige que sean dos, ¿no? Para caudales pequeños es suficiente con uno, si es que son bien pequeños, ¿no? 10 litros. Bueno, acá el cálculo del bypass es igual, hay que tener solamente la relación entre el caudal y la velocidad, ¿no? ¿Qué velocidad es la que debe primarse? Si hay que asumirlo, ¿no? Que es una velocidad de 1.5 metros por segundo, ¿no? Para tener un buen arrastre, ¿no? ¿Sí? Un buen arrastre. Y también tenemos que determinar el área, ¿no? Ese es el área que necesito para dimensionar el bypass. Y también calculo el ancho y la altura, ¿no? Acá tenemos el ancho, 0.15, y la altura 0.07 metros, ¿no? Bueno, más que todo para redondear los procesos constructivos, ¿no? Con esa formulita de relación de altura, ¿sí? Y después, acá también es importante tener en cuenta la longitud de transición, que siempre en los libros y en los expedientes se recomienda 12.5, ¿no? Para longitud de transición. Ahí está la fórmula, el ancho del canal menos el ancho del bypass entre 2 veces el tangente del ángulo, ¿no? En este caso es el ángulo de inclinación de la transición. La transición me va a salir 1.98, lo cual para el proceso constructivo puedo redondearlo a 1.30, ¿sí? No habría problema también en el redondeo. Carga de agua sobre el vertedero también. Acá esto es un vertedero rectangular, ¿sí? No se olviden que a veces eso también es un defecto que a veces cuando nosotros diseñamos no consideramos que después de un desarenador siempre debe haber un medidor de caudal, ¿sí? Siempre, ¿no? Sea para agua o sea para desagüe. Acá es por eso que siempre a la salida se coloca el vertedero de salida. ¿Para qué? Para controlar qué flujo es la que está saliendo de la planta. O mejor dicho, perdón, en este caso de la primera unidad a la cual está ingresando a la planta, ¿sí? El vertedero, ahí tenemos el cálculo del vertedero, la carga caudal entre 1.84 por el B, ¿no? Acá tenemos el H2, que es la carga en la salida del vertedero. Y también tenemos la velocidad por el paso del vertedero, ¿no? Que la velocidad más o menos en vertederos rectangulares para desarenadores debe estar entre un rango de 1.8 hasta 2, ¿no? Ese valor de la constante M, ¿sí? Asumimos el 2, esta constante, y determinamos un valor por debajo de 1 metro por segundo, ¿sí? Para asegurar el buen paso del flujo en esa unidad. Y al final, la longitud total, justamente calculamos la longitud 1, que es la que hemos diseñado, más la longitud final, y más el B, ¿no? El B, el ancho necesario para la salida, ¿sí? Que en procesos constructivos también nosotros podemos asumir un mínimo de 0.40, ¿correcto? Un mínimo de 0.40 para la salida. Al final, mi desarenador tiene una longitud de 5.50 metros, ¿sí? 5.5 metros, 5 metros y medio. Y al final, la caída del fondo, que también es importante para saber cuánto es la tolva de lodos o la tolva de arenas a sedimentar, ¿no? Tengo que saber justamente el valor 0.5, la fórmula, perdón, de la
de la caída del fondo, 0.05 por la longitud menos 0.30. Esta formulita justamente también se basa en condición hidráulica para conocer cuál es la profundidad total de la zona de sedimentación, ¿correcto? Y justamente para eso nos sirve, ¿no? La caída del fondo nos dice que es 0.175, mientras que la profundidad al extremo de la zona de sedimentación es 0.50, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros lo vemos en el diseño, ¿no? Yo tengo acá mi desarenador, ¿no? Yo tengo ahí mi desarenador. Cuando hago el diseño, esto de aquí es la altura útil, ¿correcto? O mejor dicho, la altura del agua, ¿sí? La altura que yo tengo del agua. Ahora, a esta altura de agua, yo tengo que agregarle la altura de lodos o la altura de tolva, que es lo que nosotros estamos ahí calculando, ¿correcto? Esa altura me va a dar justamente en función a qué, en función a la pendiente que yo voy a darle acá, ¿sí? Que justamente se relaciona con la fórmula, para al final tener la altura total del desarenador, ¿no? Porque esta es la altura total del desarenador, ¿sí? La altura útil, donde está el agua, y la altura de la descarga de lodos que se estima en el modelo. Y no se olviden también el borde libre, pues, ¿no? El borde libre, que es de acá, ¿no? Ese es el borde libre, ¿no? Ese es el borde libre que siempre tiene que tener en cuenta en los diseños, ¿no? Recomendado siempre desde 0, bueno, algunos dicen 0.20, 0.30 hasta 0.50, ¿no? Más o menos el borde libre, ¿no? Para tener un buen soporte, por ejemplo, en caso de exceso de agua, ¿no? Exceso, las lluvias, algún desborde, algo, ¿no? Por ejemplo, eso es también importante en la parte de riesgos también, porque cuando, por ejemplo, tú tienes un borde libre bien pequeñito, cuando viene un huaico o algo, te lo tapa el toque, ¿no? Eso te malogra la operación del sistema. Bueno, lo que les expliqué acá un poco en la pizarra que está en el plano, ¿no? Que tenemos acá la altura, justamente en algunos desarenadores se recomienda poner esto se llama deflector, por ejemplo, el que está acá, una pantalla deflectora. ¿Para qué? Para que pueda garantizar un buen régimen, una buena velocidad, o sea, para poder garantizar la velocidad en régimen laminar, ¿no? Una velocidad de sedimentación adecuada, ¿ya? Y al final acá tenemos el vertedero, y ese vertedero es el que me va a dar aquí la medición del flujo que está ingresando al canal, ¿no? La estructura es, como les dije, tiene que tener una tolva. Esta tolvita es la que va a recolectar todo el lodo, y aquí debe existir una válvula para que pueda descargarse todas las arenas, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, las plantas potabilizadoras también tienen su lecho de arena o su lecho de secado, porque ¿dónde vas a depositar esa arena? ¿Lo vas a devolver al río? Eso tenemos la mala costumbre a veces nosotros los que proyectamos, ¿no? Decimos, no, pero más abajo no hay nada, ¿no? Pero no es así, pues, ¿no? Tú cuando tienes una cuenca, eso también es importante. Cuando nosotros hablamos de manejo de cuencas, ¿no? Tenemos un río que sale de una laguna o de un lago, o de una determinada cabecera de cuenca. Acá utilizo agua para captar para riego, por ejemplo. Pero acá necesito agua para consumo humano, que es lo que comúnmente se hace, ¿sí o no? ¿Sí? Y aguas más abajo también tengo que captar agua para consumo. Entonces, si yo voy a tratar esta agua, esto lo llamamos estándar de calidad ambiental, LEC, ¿no? Y eso, para no alterar eso, tengo que tener sistema de tratamiento para mis arenas, para mis lodos. A veces, por ejemplo, eso en los proyectos no se considera. No se considera a veces eso. No, pero es solamente planta de agua. Hasta el mismo alcalde te dice, ingeniero, pues es planta de agua, ¿acaso es planta de lodo? Te dice, ¿no? Pero tú como ingeniero, tú tienes que decirle, no, la planta de tratamiento de agua se tiene que diseñar con tratamiento para lodo o con arena, y le hace su disposición. Y eso es la tendencia, porque todo tiende a reusar ahora, a recuperar, a contaminar menos esto, que es el recurso hídrico. ¿Para qué? Para que hagas abajo, no tenga problemas. Por supuesto. Hoy en día, bueno, si ustedes han participado en los proyectos de saneamiento del ministerio, por ejemplo, si para hacer agua, les digo que mínimo es 6 meses el estudio, para hacer desagüe es 8 meses si quieren. Para hacer desagüe, una planta de desagüe. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un estudio de vertimiento. Un estudio de vertimiento.
Y el estudio de vertimiento es un estudio hidrológico, un estudio hidrobiológico. Encima te manda a hacer un estudio de la biología y la fauna que tiene el río. Por eso le digo que los proyectos salen 7, 8 tomos, porque son así, son largos. Antes yo me acuerdo que pues, cuando yo también empezaba, pues hacía un expedientito, un tomo así grandazo y eso era suficiente, ¿no? Pero hoy en día ya no es así. Te piden varias licencias. Inclusive, más bien ahora se ha cortado por ejemplo, para un estudio de vertimientos, tú primero tenías que mandarlo a Digesa para que te haga opinión técnica. Y después todavía el ANA te probaba. Hoy en día ya lo han suprimido eso, porque ahora el ANA también te va a hacer la opinión técnica. El mismo ANA, ¿no? Entonces, es importante hacer esto. Y peor aún en plantas. En plantas son más exquisitos todavía. Allá, tienes planta potabilizadora de agua. Tus lodos, ¿dónde lo vas a poner? El agua que cae de tus lodos, ¿dónde lo vas a vertir? O EFA te sanciona. O Digesa te sanciona. Bueno, a ti como ingeniero, como has construido, has proyectado, no pasa nada, pues, pero al que le dejaste la planta del CIP, el sí tiene caballero. Pues. Y hay muchos de los alcaldes, lamentablemente, por eso digo, a veces el Perú está así porque no tiene ingenieros como líderes, porque si los ingenieros nos gustara hacer política como de verdad, política, pues, no politiquería como lo que hacen ahora, si como ingeniero no estaríamos así. No estaríamos haciendo nuestro diseño de plantas y después vaciando todo el lodo al río otra vez. Porque lo primero que uno haría como ingeniero es ver, porque el ingeniero, ¿qué es lo que hace? Ingeniar primero. Ingenia para dar soluciones a problemas. Y esos problemas es justamente eso. Todas las actividades, la colega química creo que no le gustó mi clase. Por ejemplo, los químicos, ellos diseñan un montón de productos. Farmacéuticos, de materiales, de tales cosas, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia de ellos? De que ellos lo tienen que hacer justamente cuidando el medio ambiente. Esa es la tendencia ahora, ¿no? Todos, el ambiente, ¿no? Todos el ambiente. Igual nosotros, cuando hacemos diseño de plantas, de alguna manera cuidamos la salud de las personas y de alguna manera también cuidamos el ambiente, la casa. Porque si la casa está sucia, pues nos enfermamos, ¿no? Y si el planeta está mal, pues también vamos a enfermarnos. La cuestión es cuidar estos recursos. Si no, vamos a estar como España, como Israel, que están en crisis hídrica, o como los países africanos, ¿no? Nosotros todavía tenemos la gracia todavía de tener bastante recurso hídrico. Tenemos bastante recurso hídrico. Una cosa que no sabemos aprovechar. Hace poco mi colega que trabaja en Sedapal me llama, me dice, oye, ¿has visto la noticia que nos han cortado agua en Lima? Claro, pero si estoy acá en la cuenca hay un montón de agua, me dice. ¿Cuándo van a cortar el agua? Pero es que es así, pues, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas que nosotros desde la parte de ingeniería tenemos que seguir trabajando y mejorando. Yo desde donde estoy, bueno, en este caso desde la universidad y las consultorías que hago, trato de que las cosas, por lo menos, en lo que uno hace, hay que hacerlo como debe ser, garantizando todas las unidades de tratamiento. Este mundo es muy bonito, muy chévere, es bacán. Si les apasiona, yo les recomiendo, métanse de lleno a conocer cada uno de los procesos de tratamiento, pero quizás en una clase no podamos hablar de todo, porque estoy hablando y me sale otra cosa, son un montón de cosas, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿ya? Más bien si hablo mucho me cortan nomás porque ya no quiero aburrirles tampoco. Bueno, acá hay, esta es ya una vista en planta del mismo diseño que hace rato les mostraba, ¿no? Que tenemos el desarenador, la zona de entrada, ¿sí? Con su placa disipadora, su deflector, la zona de sedimentación, el vertedero y al final la transición de salida. Acá tenemos la longitud de transición que hemos calculado, las compuertas de control y el bypass, ¿no? Esto es para un desarenador pues chiquito. Y lo que les decía, ¿no? ¿Esto qué cosa es? La válvula de limpia, ¿no? La válvula para descargar. ¿Perdón? Bueno, para el bypass tiene dos funciones en sí, ¿no? Una, que cuando está entre mantenimiento, lo de frente lo mandas, ¿no? Lo mandas de frente ahí al agua, o cuando existe un sobreexceso. Por ejemplo, mucha precipitación, algún huaico, algún fenómeno extraño, abres esto y lo descargas, ¿no? Pero ahí ya también perjudicas tu tratamiento también, ¿no? Ahí perjudicas el tratamiento, ¿no? Es por eso que les decía, es importante que siempre tener siquiera mínimo 2 unidades de esto. 2, ¿no? 2, ¿no? Y tener un desaguado. Bueno, acá no está, pero por ejemplo en el caso, es que lo malo que nosotros no estamos acostumbrados
en la parte, por ejemplo, de reglamento. Por eso le decía que el reglamento está bien desactualizado. Hace 20 años, 30 años, 50 años creo que no lo actualizan ese reglamento, ¿no? Actualizan ciertas normas nomás cuando les conviene, pues, ¿no? Por ejemplo, una chiquita nomás antes de seguir pasando. Por ejemplo, en 2009, yo me acuerdo, ustedes seguramente han visto la planta de tratamiento de la Taboada, en Lima. Han escuchado, la planta de agua residual de Taboada, en Lima. Por ejemplo, antes de que la planta se efectúe, en el reglamento no había tratamiento preliminar avanzado. No existía. ¿Qué era tratamiento preliminar avanzado? Entonces, para que esa planta pueda funcionar, funciona con tratamiento preliminar avanzado. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer en el reglamento? Ah, vaya, como no tiene, hay que añadirle, ¿no? Tratamiento preliminar avanzado. Esa fue la modificatoria. ¿No? Y modificaron, solamente para ese proyecto modificaron un ítem, un párrafo de la norma. En 2009. ¿No? Así me consta porque yo tengo el estudio de la Taboada. Cuando justo ese tiempo estábamos entrando en Sedapal, ¿no? Entonces, igualito acá. Por ejemplo, en las normas internacionales, acá hay desaguadores. Inclusive los desarenadores, muchos de los desarenadores tienen que soportar solamente la carga de arena, nada más. El exceso de caudal solamente se da en las rejas. O sea, ya no entra al desarenador el exceso de caudal, ¿no? El tiempo de precipitación, por ejemplo, ¿qué hacen en Sedapal? En Sedapal, por ejemplo, tienen sus 6 cámaras de rejas, sus 6 ventanas de rejas. Esas 6 ventanas en exceso de caudal, por ejemplo, las abren, ¿no? Abren el máximo tope o la máxima carga que ellos tienen. ¿Para qué? Para que desagüen todo el exceso. Sus tanques reguladores ya solamente llega lo que ellos están captando. Hay cositas que esto por ejemplo no está en la norma, pero Sedapal lo hace, ¿no? Sedapal lo hace. Y por ejemplo es bien chistoso en Lima, porque por ejemplo tú vas al ministerio y tú en el ministerio tú trabajas con la dotación que te da reglamento, ¿sí o no? ¿No? Que dice reglamento, todo. Pero hazle un expediente Sedapal. Tienes que trabajar con las dotaciones de Sedapal. Claro, Sedapal te da tus dotaciones. No, a mí no me interesa el reglamento, tú trabajas con lo que yo tengo, te dice Sedapal. Así, ¿ah? No, pero reglamento a mí no me interesa, házmelo con eso. Yo supongo que en Sedalip debe ser igual, ¿no? Supongo que Sedalip tendrá pues todo su registro de macro y micro medición y dirá, la dotación para residencial tal, tanto, dotación para comercios tanto. O sea, Sedapal es así. Tú quieres hacer una ampliación de una red principal. Por ejemplo, nosotros hicimos una ampliación en Lomas de Caraballo, que sabes, justamente por ser Casa Payal, que es por la entrada de Lima nada más, ¿no? En el Lomas de Caraballo, por ejemplo, hicieron una ampliación y consideramos, por ejemplo, en Lima, el reglamento te dice 200 litros habitante día, ¿no? Para dotación, ¿no? En zona costera. Pero Sedapal está con 280. Entonces dice, no, acá tú trabajas con 280. ¿No? Y a veces el profe en la universidad no te dice, pero, ¿no? El profe dice, no, todo con reglamento. Dice. Pero cuando vas a campo y ves ahí en el Sedapal y Sedapal dice, no, tú házmelo con esto. Con eso tienes que hacerlo. Porque al final ellos te evalúan, ellos te aprueban. Y ellos lo van a ejecutar también. Entonces ya, tienen que hacer como ellos quieren, ¿no? Donde manda capitán no manda marinero, dicen, ¿no? Muy bien. Y el otro, bueno, es acá un pequeño diseño del presedimentador. Bueno, en realidad se llama presedimentador porque va antes del sedimentador oficial. Así, por eso solamente es el término, ¿no? Presedimentador. El sedimentador es una unidad también que funciona netamente para sedimentar. Ese es su principal mecanismo. ¿En qué casos yo utilizo presedimentadores? Justamente acá está la recomendación, ¿no? Cuando las fuentes de agua superan 1500 UNTs, ¿no? En estos casos yo puedo utilizar presedimentadores, ¿sí? Y hace rato les hablaba, ¿no? Si supera 1500 UNTs, ¿cuánto de sólidos tiene que tener? Ya, entonces tiene que tener por más de 3000, si quiera. ¿No? Mejor dicho, es un guayco ya, pues, tiene una buena cantidad de sólidos, ¿no? Bien chocolatón viene a veces ese tipo de agua. Entonces, en estas condiciones, yo puedo ahí todavía diseñar un presedimentador. Antes, dije, si es 1000 o 500, también es recomendable. También puedes hacerlo. Yo, desde mi punto de vista, yo puedo recomendarles que si tú tienes turbidades por encima de 500, yo te recomiendo poner un presedimentador. ¿Para qué? Para que le bajes el consumo ya de insumo químico a tu planta. Porque si no pones un presedimentador y solo le dejas al químico, vas a tener un montón de polímeros y polielectrones que vas a usar en tu planta. Para que los bajes a toquitos ahí. Sobrado. Hoy debe ser, yo supongo que debe ser más, siquiera hasta 20.000 debería llegar. Eso, por ejemplo, en Lima lo bajan con los polímeros
y con sus tanques, acá si vimos la imagen anterior que les mostraba al inicio, esta de acá, de Sedapal, que les mostraba al inicio de la exposición. ¿Dónde está? Ahí estás de acá. Estos funcionan como presedimentadores. Aparte que son tanques de regulación, porque eso es su nombre correcto, tanques de regulación, también funcionan como presedimentadores. Y ahí es lo que les ayuda. Acá meten el polímero y ahí los bajan a todos. Todo se cae, todo el lodo. Y obviamente este lodo pues tiene forma de desaguar como con bomba. Desaguar con bomba. Igualito, ¿no? Todos los ríos son bien bravos. Es por eso que cuando uno diseña, por eso hace rato yo les preguntaba. Cuando tú diseñas una planta, tú diseñas con el dato de ese día que has monitoreado. Porque tú las plantas, por ejemplo, ahorita para diseñar esta planta de que estamos viendo ahorita primero los tratamientos, por ejemplo, estos tratamientos que estamos viendo ahora es el tratamiento preliminar. Así se le llama, tratamiento preliminar, ¿no? Todavía no es tratamiento. Es un previo tratamiento que se le hace al agua para eliminar los sólidos. Porque si yo le meto a estos sólidos de frente el coagulante o insumo químico, colapsan todas mis unidades. Los filtros, los decantadores. Es un desastre total. Mi planta no funciona como debería ser. ¿Ya? Entonces, acá tengo esa recomendación para los presedimentadores. Igual vamos a trabajar con el mismo caudal. ¿Ya? Velocidad de sedimentación igual. Vamos a trabajar con la velocidad de sedimentación determinada en laboratorio. ¿Sí? 3.4. La tasa, ahí está. No, la tasa que te recomienda el reglamento, que varía de 15 a 60 para 3 sedimentadores. Bueno, una unidad porque es un caudal pequeño y bueno, el caudal que se va a dimensionar, ¿no? Acá, como dice, en el dimensionamiento de la unidad se emplearán los criterios indicados por unidades de sedimentación sin coagulación previa, ¿no? Sin coagulación. O sea, no se necesita ningún tipo de insumo químico para hacer la sedimentación de partículas discretas. ¿Ya? Bueno, aquí está el modelo de cálculo, que básicamente tiene las mismas fórmulas que la del desarenador, ¿no? Tenemos el determinar, primero, para la zona de entrada, acá sí se calcula el ancho de la pantalla difusora, o sea, la pantalla con huequitos, ¿sí? Que es esta de acá. Aquí está, acá se ve, miren, ¿no? Esta es la pantalla difusora, ¿sí? Para el diseño de estas unidades de presedimentación. ¿Cómo calculo ese? Bueno, tengo que determinar primero la separación entre la pantalla difusora, o sea, esta separación de acá, esta de acá, entre la entrada y esta es la pantalla difusora, o sea, qué separación es la mínima entre el vertedero de entrada o el canal de entrada y la pantalla difusora, que en este caso es 80 centímetros, ¿sí? 80 centímetros, acá lo dice, ¿sí? Recomendado por reglamento entre 0,70 hasta 0,90, ¿ya? Ancho de vertedero, bueno, es 4. Velocidad de orificios, la velocidad recomendada en orificios es de 0,10 metros por segundo. Diámetro de orificio, bueno, eso se calcula entre el caudal y la velocidad, que es 0,18 metros cuadrados. Diámetro, hay que convertirlo. Área de orificios mínimo, calculado del diámetro, 0.0317 metros cuadrados. Número de orificios, que es la relación entre el diámetro de orificios y el área de orificios que tiene la pantalla, que me sale 55 unidades. Altura de la pantalla difusora, la altura es 1,20 m, recomendado, puede llegar hasta 1,50 m si uno lo desea. Filas de orificios, acá estoy poniendo 4 filas de orificios y columnas de orificios 13.75. Esto al final se redondea, porque si ustedes vemos al plano, hablamos de columnas y filas enteras, ¿no? Si dijimos 8 filas o 14 filas, tienen que completar el número entero de los agujeritos, ¿sí? Para la pantalla difusora, ¿correcto? Acá tenemos los 4, 14, espaciamiento entre filas 0,30, espaciamiento entre columnas 0.09, ¿no? Y aquí está justamente, acá si vamos al dibujo, espaciamiento entre filas 0,30, ahí está, ¿no? 0,30 y 0.9 para la parte de los huequitos. Acá tenemos espaciamiento entre columnas, casi 10 centímetros, espaciamiento entre columnas. Zona de sedimentación, también aplicando la velocidad y el caudal, que sale 50.40 metros cuadrados. La relación largo-ancho, que sale ese dato lo tomamos de reglamento, de 2 a 5 nos indica el reglamento, ¿no? La relación largo-ancho, que sale, podemos tomarlo entre 2 a 5, puede ser 2, 3 o 4. Ancho de la unidad, 3.55. Ancho del sedimentador, 4 metros. Largo del sedimentador, 16 metros. ¿Sí? La longitud total sería los 16 que he calculado acá,
más los 80 centímetros que estoy tomando de la parte inicial, ¿correcto? Sería 12, sería 16, 80. Altura de la unidad 2 metros, el reglamento te recomienda que puedas ser de unos 5 hasta 3 metros en el reglamento. La relación largo-profundidad es 8, de 5 a 20 te recomienda el reglamento, ¿sí? Lo cual puedes asumir ese dato. La velocidad horizontal, miren, lo calculas en función justamente al largo y a la profundidad que tiene el tanque, que sale 0.21 centímetros por segundo. Y acá compruebas, ¿no? Haces la comprobación. Velocidad horizontal sobre velocidad de sedimentación, tiene que darte el rango que dice el reglamento, que está entre 5 y 20. Si está en este rango, está ok. Tu relación de velocidades. Pero si no, tienes que otra vez formular las dimensiones que estás haciendo en tu tanque. El tiempo de retención, más o menos 2 horas, que es caudal, la relación de volumen sobre caudal. En la zona de salida, el ancho de vertedero de recolección 0,60, o se refiere a este anchito de aquí, ¿no? A este ancho del vertedero. En este caso es un vertedero con tubos perforados, esto de acá, ¿sí? Pero si quieres hacerlo con un solo vertedero, sí lo puedes hacer, colocando un solo canal acá y teniendo un ancho mínimo de vertedero. En este caso puede ser 60 centímetros, ¿ya? Longitud del vertedero de recolección 4 metros, tasa de recolección de salida 4.38 metros. Altura de carga en el vertedero se calcula a través de esta formulita de aquí, ¿no? Caudal sobre 1.84 por B elevado a la 2 tercios, que es un vertedero también puede ser triangular o también puede ser un vertedero rectangular. Y la zona de lodos, pendiente de evacuación de lodos, que más o menos es 3%. Altura mínimo 0.50, eso es una recomendación que se hace para los diseños. Dimensión de la caja de evacuación se calcula a través de esta fórmula, teniendo en cuenta la tasa, el área, y teniendo en cuenta estos valores de conversión de tiempo y las unidades de área que hemos calculado en el cálculo anterior, y haciendo una dimensión para la tolva. Esta dimensión que ustedes ven acá, que es 0.40, en realidad es solamente para dimensionar esta tolvita, esta de acá, ¿no? Que es la que va a evacuar toda la cantidad de lodo que se genera acá en el tanquecito, ¿correcto? Tiempo de evacuación 6 minutos más o menos. Caudal a evacuar 346.23 litros por segundo. Miren cuánta cantidad de agua se va a evacuar con el lodo nada más, y esa la perdemos sin tener en cuenta la consideración de poder reusar el agua. ¿Sabes? Uno plantea un sistema de tratamiento, o planteaba, ¿no? Porque ya se supone que ahora no tenemos que desperdiciar mucho la cantidad de agua que se genera en estas unidades. Antes se desperdiciaba mucho, o se desperdicia todavía en algunas plantas, mucha cantidad de agua. Miren la cantidad de agua que se desperdicia aquí. Entonces, esto se recomienda con las nuevas propuestas de diseño y el nuevo reglamento, que el tratamiento de lodos asegure no solamente evacuar el lodo, sino también reusar el agua que realmente está saliendo del tanquecito. Al final, ¿para qué? Para tener esta unidad, pues, ¿no? Este es un presedimentador. Bueno, en este caso la modificación que se hizo al presedimentador es que no tiene un vertedero, un único vertedero, sino que tiene vertederos con tubos agujereados acá, ¿no? Que es una especie de recolectores de alta tasa, que se les llama. Tenemos la ubicación de la tolva de lodos, acá justamente, ¿no? Esa es la evacuación de los lodos. Si lo vemos en el corte de la entrada, estas son las pantallas difusoras que hace rato les explicaba. Y aquí también hay un detalle importante que hay que tener en cuenta al momento de los diseños: ubicar adecuadamente quién va a abrir la válvula, pues, ¿no? Y dar obviamente las condiciones mínimas para que pueda ingresar un operador y pueda abrir la válvula, ¿no? Porque acá hay una válvula, ¿no? Y puede tener mínimo un ancho, pues, ¿no? Mínimo para que pueda entrar alguien y pueda abrir la válvula y pueda descargar todo el lodo que se genera en el tanque, ¿correcto? Otra cosa también importante que hay que detallar de estos diseños es que es importante tener en cuenta la nivelación, ¿no? Hay que hacer una muy buena nivelación del tanque. Por ejemplo, los defectos mayormente encontrados en los tanques de presedimentación son en la zona de vertedero de entrada y en la zona de salida. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en los de zona de entrada, cuando no hay un buen nivel, cuando no está construido a un buen nivel, el agua, por ejemplo, este es el vertedero, ¿no? Vamos a suponer que este es el vertedero. Cuando no está muy bien nivelado, el agua solamente cae por un lado, por acá. Por acá no cae nada.
Y eso es lo común que hay. O en todo caso, cae por acá y cae por acá, pero por el medio no cae. Que eso también se da en campo, en las plantas potabilizadoras, ¿no? Y eso es un defecto de diseño, pues, importante, no diseño, sino más de constructivo. Es constructivo. Ahí, por ejemplo, juega un papel importante el supervisor, porque él tiene que asegurar que la nivelación sea tal que asegure eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si esto yo lo uso como decantador? Me malogra pues la floculación, me malogra los flocks, lo rompe todos los flocks. Y eso es lo que pasó acá en Otusco, que esto es, justo en Otusco habían puesto en un sedimentador, este se llama sedimentador de flujo horizontal, así es su nombre correcto, sedimentador de flujo horizontal, ¿ya? Este sedimentador de flujo horizontal tenía una gradiente tal que me malograba toda la formación de flóculos aquí. Y en vez de que los flocks se junten, se separaban, cuando deberían juntarse para que puedan sedimentar. Sí, tenía una caída de este lado, no tenía un buen nivel, no estaba bien nivelado, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando un supervisor tiene muchas obras, pues, ¿no? No se da abasto para todos. Pero hoy en día, por ejemplo, ha salido la última norma del OCE, que seguramente ustedes están al tanto, ha dicho bien claro, ¿no? Un supervisor para una sola obra, tiempo completo. Si no, ¿qué cosa? Sanción de inhabilitación de 3 a 36 meses. Y residentes igual. O sea, ya se acabaron los super supervisores que tenían 5, 6, 10 obras, ¿no? Iban allá, no se acordaban. Los residentes igual. Y para los proyectistas también, ¿ah? Hay sanción para los proyectistas cuando, por ejemplo, haces mal el diseño. Hay sanción de igualito. Primero, si haces, por ejemplo, hiciste tu expediente y lo haces mal, detectaron que está mal, allá, sanción 5% del monto de tu proyecto. 5%. Y si reincides haciendo mal, inhabilitación hasta 36 meses de inhabilitación. ¿Eso qué cosa te recomienda? A que no firmes por firmar. A veces muchos nosotros, por prestar el currículum a un amigo, al otro, firmamos, sin siquiera leerlo o siquiera ver el expediente. Y a mí me ha pasado. Una vez me ha pasado, ¿no? Y te llama y dice, ingeniero, ¿y esto cómo es? Pucha, y tú pues que tienes que dar la cara nomás, pues. Ahí está tu nombre, tu firma, tu zip. ¿Qué vas a hacer? Caballero nomás. Y eso te da sanción. Ahora el OCE, si ustedes entran a la página del OCE, ahí está toda la normativa, la nueva modificatoria para los residentes y supervisores y proyectistas. Así que si van a hacer obra, es a tiempo completo ahora. O ejecución, ¿no? Tanto supervisores como residentes. Si no hay sanción. O sea, y como todo ya está sistematizado, va a ser más fácil, pe. Porque a mí me parece genial, porque ahora sí va a haber mayor dedicación en las obras, mayor interés. Y bueno, chamba siempre va a haber. Yo digo, por ejemplo, a los estudiantes yo les digo, ¿no? Ustedes se han metido en una carrera donde siempre va a haber chamba. Civil también siempre va a haber chamba. ¿Quién no construye una casa? Todos construyen casas. Donde hay personas, todos construyen casas. Donde no hay carreteras, caminos. ¿Quién construye caminos? Donde hay centros poblados. Claro, pues, siempre va a haber un diseño de ingeniería, pues siempre va a haber un diseño de ingeniería. Y siempre va a haber, y acá está justamente el vertedero de salida, que está a través de pantallas de tubo perforado, que también se puede hacer, ¿no? O también vertederos rectangulares o vertederos triangulares, que se colocan en la salida de las plantas. ¿Sí? Bien, esta es la primera parte que quería mostrarles, ¿ya? Eso es el tratamiento preliminar. Ahora vamos a ver las otras partes de tratamiento ya en sí de las plantas. Pero no sé, creo que tienen break, algo, quizás no sé cómo estamos con la hora, se me ha pasado, no sé, a lo mejor. ¿Estamos en hora ya? ¿Qué hora es? ¿La 1 ya? Óptima, la dosis óptima, concentración óptima, pH óptimo, tiempo de floculación y velocidad de sedimentación. Con este equipito. Con este equipo tú determinas esos parámetros para el diseño. ¿Ya? Solamente tienes que dar la muestra de agua aquí en los 6 vasos, y en cada vaso tienes que aplicar una concentración diferente, una dosis distinta, un pH distinto, para que puedas obtener la mejor dosis, la mejor concentración. A simulación. Estas paletas giran, que simulan la mezcla rápida, simulan la floculación y también simulan el tiempo de sedimentación. ¿Ya? Entonces, con esto, las plantas de agua. Para cada tipo de agua es recomendable hacer siempre su diseño con este tipo de ensayos. Y mejor aún todavía cuando pegas plantas, este reporte de ensayos es mensual.
O sea, cuando uno opera plantas potabilizadoras, esto tiene que hacerse mínimo mensual en época de estiaje. En épocas de avenida, mínimamente tienes que hacerlo 2 veces al mes. ¿Para qué? Para que calcules cuál es la dosificación exacta del coagulante que vas a dosificar en tu planta. Porque, te vuelvo a recordar, este tratamiento de potabilizar es químico. ¿Sí? Es químico, no es biológico. Se necesita un insumo químico para potabilizar el agua. Otro aspecto importante es también las variantes de viscosidad, ¿no? Acá tenemos justamente las variantes de viscosidad en función a la temperatura del agua. Eso también afecta bastante el tratamiento, más que todo en la coagulación, porque cuando tenemos una determinada temperatura para coagular, va a existir un determinado tiempo de contacto, ¿sí? Un determinado tiempo de contacto, una determinada intensidad de contacto, que es la que nosotros llamamos gradientes. Eso se llama gradiente de velocidad, para poder obtener una buena coagulación y floculación, ¿no? Bueno, tomar en cuenta estas recomendaciones: el análisis de laboratorio, dosis de coagulante, concentración de coagulante, adición, sistema de adición de coagulante, dosificación de ayudante de coagulación, ¿no? Es importante los ayudantes de coagulación también cuando las características del agua son un poco alteradas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mucha acidez, hay que neutralizar primero, hay que hacer, por ejemplo, óxido de calcio para poder neutralizar el agua y después todavía añadir el coagulante. O todavía, si el agua es muy alcalina, se puede emplear ácido nítrico, en gotitas obviamente, ¿no? Para poder un poco el pH del agua. Tenemos que determinar sistemas de tiempo de duración y gradiente de velocidad de mezcla, y también los sistemas o los datos de gradientes y velocidades de floculación, que también son importantes. ¿Cuáles son los insumos químicos que se aplican? Estos de acá, ¿no? Sulfato de aluminio, 16 veces hidratado, sulfato férrico, también hay sulfato ferroso, también existe el almidón soluble, que esto es más sintético, derivados de poliacriloamidas, que son los polímeros, el ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, y también algunos buffer o fuller, que también se les llama, ¿no? Para poder hacer, más que todo, dar condiciones propicias del pH. Por ejemplo, tú tienes que coagular un agua óptimo, siempre va desde 6.8 a 8.2, más o menos. Ese es un rango óptimo para que tú puedas coagular y flocular. Si el pH está por debajo, tienes que aplicar uno de los agentes modificadores para regular el pH, que es importantísimo. En las aguas, por ejemplo, de sierra, yo me he dado cuenta que muchas de las aguas que vienen, por ejemplo, de las lagunas, necesitan todavía neutralizar. ¿Por qué? Porque muchas de esas aguas, por ejemplo, tienen bastante mineral, y entre ellos hay fierro, manganeso. Ahora, esos metales, cuando uno está se solubiliza, tienden a bajar el pH. O sea, tienen un pH de 5, un pH de 4.9, claro, es agua ácida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Neutralizar a través de óxido de calcio. Y el óxido de calcio, pues lo encuentras en cal, en la caliza, ¿no? Y añades una dosificación de caliza, se calcula, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del tipo de la cantidad de agua y de la concentración de mineral, de acidez que tengas en el agua, puedes echar dosificaciones de más o menos entre 5 a 12 miligramos por litro de óxido de calcio, ¿no? Para que puedan neutralizarse adecuadamente un pH más o menos 7, 7.5, casi 8, ¿no? Que puedas tener en el agua. Muy bien. Para el diseño de estos sistemas, primero vamos a empezar con la unidad de mezcla rápida, seguidamente la de floculación. Primero hay que saber, para coagular